Bienvenidos a una nueva edición de En Directo. Ustedes muchas gracias por acompañarnos siempre a esta hora de las tardes en Canal Capital. Son las 5:02 de la tarde y hoy, pues comenzando semana, los invitamos a conversar sobre los derechos de los trabajadores del servicio doméstico. Estas personas que son de gran utilidad para el funcionamiento de muchos hogares en el país y a quienes se les debe respeto y el ofrecimiento de un trabajo digno. Según la ley, ¿quiénes son los trabajadores del servicio doméstico? ¿Qué nos exige la norma a la hora de contratar personal del servicio para nuestro hogar? ¿Qué pasa si trabaja en varios lugares y en diferentes días a la vez? ¿En qué casos como empleador puedo ser demandado? Junto a expertos les daremos la asesoría necesaria a los patrones y por supuesto a los empleados del servicio doméstico. Así que si quiere despejar sus dudas, acompáñenos. Esto es En Directo. Muchísimas gracias por estar con nosotros. A partir de este momento abrimos nuestras líneas telefónicas para escuchar sus preguntas y opiniones alrededor del tema de hoy, derechos de los trabajadores del servicio doméstico. Cuéntenos si usted es empleado, por ejemplo, del servicio doméstico, cómo lo tienen contratado. Y si usted ha contratado a personal para que le ayuden las labores del hogar, pues cuéntenos su experiencia. Llámenos al 457-8300, extensión 5225 y 5226 si se hacen parte de nuestra conversación. También pueden interactuar con nosotros, como siempre, en redes sociales. Luisa Barberi es nuestra editora digital y está lista para compartir sus comentarios. Luisa, muy buenas tardes. José, invitados, muy buenas tardes, un gusto acompañarlos hoy lunes, inicio de semana, y a ustedes, nuestros televidentes, gracias por conectarse a esta hora con nosotros en directo y ese tema tan importante para todas las personas. Recuerden que los voy a estar leyendo con la etiqueta En Directo Capital. Estamos en Periscope, Facebook Live y conexióncapital.co. Los espero. Los esperamos con las preguntas y opiniones, ya saben, con la etiqueta En Directo Capital. Bueno, y para hablar de los derechos de los trabajadores del servicio doméstico nos acompaña Adelaida Portilla. Ella es gerente legal de ADECO Colombia. Es abogada, especialista en Derecho Laboral y Relaciones Industriales. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias por invitarnos. También se encuentra en nuestra mesa el doctor Iván Daniel Jaramillo. Ustedes ya lo conocen, él es profesor asociado de carrera académica de la Universidad del Rosario, abogado de la misma universidad y además especialista en Derecho Laboral de la Pontificia Universidad Javeriana. Además, tiene un magíster en Derecho del Trabajo de la Universidad de Bolonia en Italia. Bienvenido, profesor Jaramillo, y de nuevo mil gracias por acompañarnos aquí en nuestro programa. Un saludo muy especial, José, doctora Adelaida, y a todos los televidentes. Bueno, antes de profundizar en este tema, los invitamos a conocer, este es el contexto. El trabajo doméstico se entiende como las labores relacionadas con el hogar y tradicionalmente se realiza de manera informal en nuestro país. Según cifras del Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario, se estima que en el país hay más de 750.000 personas que se desempeñan en el servicio doméstico, con un alto porcentaje de informalidad. Para el año 2017, este se calculaba en un 80%. De acuerdo con el DANE, el 89% de los contratos con las empleadas domésticas o empleados domésticos son verbales y no se soportan en ningún documento las condiciones pactadas. En el mundo, según la Organización Internacional del Trabajo, el 83% de las personas que se desempeñan en estas labores son las mujeres. Bueno, doctora Adelaida, comencemos a profundizar en este tema y quiero que le digamos a la gente para que ellos logren identificar claramente quiénes son los empleados del servicio, quiénes entran ahí como empleados del servicio doméstico. Bueno, no son empleados, como lo señalas, pueden ser hombres o mujeres que realizan tareas del hogar, cuidados de niños y alimentos. Esas son las personas que esa tarea diaria la realizan en la casa, en un hogar de familia. Por ejemplo, un jardinero. Ellos no son empleados del servicio doméstico, son especiales. Ok, un conductor.
Son especiales. Son especiales. Otra persona, por ejemplo, que se me viene a la cabeza, una enfermera que cuide a los bebés. No, ella tiene otro tipo de contrato. Perfecto. Bueno, doctor, vamos a hablar ahora sí de lo que nos compete y es cuáles son los derechos a grandes rasgos para ir ahondando en cada uno de ellos, los derechos que tienen estos trabajadores de servicio doméstico. Sí, a esta altura se ha ido universalizando todo el catálogo de prestaciones que tiene el Código Laboral para este tipo de trabajadores, como decía la doctora Adelaida, que tenían un régimen antiguamente excluido de la mayoría de acceso a esas prestaciones, hoy en día tienen derecho al salario conforme se haya pactado, tienen derecho sobre ese salario a todas las prestaciones, tienen derecho a la prima de servicios desde el año 2016, tienen incluso la posibilidad de tener un periodo de prueba como cualquier trabajador desde este año, porque la Corte eliminó la posibilidad de que se presumiera el periodo de prueba durante los primeros 15 días, ya eso no existe, entonces tienen el periodo de prueba que se pacta en el contrato. Como se advertía al inicio del informe, como son contratos verbales, no es válido invocar un periodo de prueba, porque el periodo de prueba solo se puede hacer valer por escrito. El periodo de prueba es que puedes pedir a la trabajadora en cualquier momento de ese periodo, durante los primeros 2 meses, y el contrato es indefinido, pero como los contratos son verbales, no hay periodo de prueba. Además de eso, tienen derecho a la cesantía, a la prima de servicios, a las vacaciones, a la normalidad de prestaciones como cualquier trabajador y al acceso muy importante a la seguridad social. Esto tiene que quedar muy claro para los televidentes. Si una señora de estas está en el SISBEN, en el régimen subsidiado, etcétera, debe exigírsele que se afíle al sistema contributivo, porque el catálogo de prestaciones y de acceso a prestaciones asistenciales depende de que esté efectivamente afiliada al sistema contributivo, porque devenga un ingreso, tiene capacidad de pago en función de lo que uno le paga, que es por lo menos el salario mínimo. Bueno, yo quiero saber, se habla muchísimo en nuestro país de la importancia de formalizar los empleos. ¿Cuáles son los beneficios que tienen las personas que están formalmente constituidas con su empleo? Claro, ya teniendo un contrato de trabajo, tendrá unos beneficios, como lo dice el doctor Iván, de un tema de seguridad social, porque si no lo formalizan, no va a tener opción de acceder al sistema de seguridad social, a una pensión, a los beneficios de una caja de compensación. Esa formalización es lo que está buscando el Ministerio, pues a través de todas sus campañas, de que digamos que los interesados o los que tenemos una necesidad de tener un apoyo en el hogar, formalicemos eso y no dejarlo a solo un tema informal, ¿sí? Y regularizarle para que el trabajador también tenga un beneficio como una remuneración y unos beneficios en prestaciones. Bien, pues en las calles le preguntamos a los ciudadanos cómo consideran que se puede dignificar el trabajo de las personas del servicio doméstico. Esto es lo que dice la gente. A mí me parece que una forma de dignificar el trabajo de las personas que trabajan en la casa es pagándole las prestaciones sociales y todas las prestaciones de ley que tiene cualquier trabajo normal. Creo que para dignificar un poco las condiciones laborales de las personas que prestan servicio doméstico es importante tener una especie de ley o decreto o alguna forma que obligue que esta contratación sea mediante una empresa, es decir, un tercero, y no sea directamente la familia quien contrate a la persona que presta el servicio, porque pues ahí ya comienza a verse ciertas condiciones que puede ser de atropello, de pagos por debajo de la ley, y no se garantiza que se pague todo el tema de prestaciones sociales y parafiscales. Una forma de dignificar el trabajo es como haciendo educación a la gente, pues ya que muchas personas pues ya hay distintos mecanismos por medio del Ministerio del Trabajo o también digamos proyectos de ley que están saliendo, pero creo que es más cuestión de las personas que contratan, de entender que es un ser humano que también necesite que al igual debe tener un sueldo, un salario digno, sus vacaciones, tener unas buenas condiciones de trabajo. Hay varias formas de hacerlo. Lo primero sería como formalizando esos trabajos, que no se den de manera informal, para que así pueda haber una veeduría pues por parte del Ministerio de Trabajo, de las autoridades pues referentes a ese tema, para que se les den las prestaciones y todas las comodidades y que esté con todo lo de ley para estas personas. Bueno, para profundizar entonces aún más en este tema vamos a ir desglosando, digamos, cada una de las temáticas. Ahí nos hablaban de todo lo de la ley. Vamos entonces a entender un poco más qué es todo lo de ley, que ellos tienen derecho a todo lo de ley, y vamos a comenzar por el tipo de contrato. ¿El servicio doméstico en Colombia necesita contrato por escrito o puede ser verbal, o las dos pueden servir, o ninguno?
Como cualquier contratación de trabajo en Colombia, es informal, puede ser verbal o escrito. Si es verbal, se entiende que es un contrato a término indefinido. Se rige por las reglas del contrato a término indefinido, es decir, que puede haber un periodo de prueba, pero pactado por escrito, que sería extraño que fuera verbal y luego hubiera un periodo de prueba pactado por escrito, pero se podría. Y el contrato no vence a la finalización de un pacto específico porque las partes no lo quisieron así por escrito. ¿De cuánto tiempo puede ser ese periodo, digamos, de prueba? El Yo le periodo de puedo prueba- decirles que son 6 meses de prueba. ¿Cuánto No, tiempo? hasta puedo este decir? año se presumía que eran 15 días para el servicio doméstico, pero la Corte retiró esa disposición del ordenamiento. Luego, hoy en día tiene que pactarse por escrito, si es indefinido, por un periodo máximo de 2 meses. Si es término fijo, por la quinta parte del periodo inicialmente pactado, máximo. Luego, no es indefinido el periodo de prueba tampoco, es máximo 2 meses y estamos en indefinido. Y por escrito. Ok, y verbalmente sí se puede hacer también el contrato. Sería extraño que el contrato fuera verbal y luego se pactara por escrito un periodo de prueba, pero es legítimo jurídicamente. Lo típico es que si es verbal, pues no haya periodo de prueba y el contrato sea indefinido. Perfecto. Entonces después la persona llega a mi casa, ya le hago la entrevista y decidimos entonces cómo va a ser el salario. ¿Cómo se le paga a un empleado doméstico que está interno en nuestra casa? Bueno, como hablamos de un trabajador, mínimo debemos respetar un salario mínimo. Entonces vamos a hablar de qué modalidades podemos tener a las trabajadoras del servicio doméstico. Puedo tener trabajadoras internas, ¿sí? Y son aquellas que tienen una jornada directamente en casa y viven con nosotros y comparten con todo el tiempo con nosotros, pero tienen unas jornadas máximas, que serían máximo 10 horas. La remuneración con ella sigue siendo el salario mínimo, ¿sí? Pero también tenemos las otras modalidades que son trabajadoras del servicio doméstico que están por días y a ellas se les reconoce siempre su día será igual o mínimo el salario mínimo. Entonces se va al equivalente a ese salario mínimo. Ok, siempre es mínimo, pero generalmente el salario por días usted debe pagarle un poco más. Ellas de hecho están exigiendo un poco más para trabajar por día. ¿Eso es así? Deben pagarle un poco más porque se suma el auxilio de transporte. Entonces, que no es salario, pero es un pago adicional que tienen derecho por tenerse que trasladar de sitio de residencia al sitio de trabajo, que tendencialmente no se le paga a las empleadas internas, porque a las trabajadoras internas mejor, porque pues obviamente ellas no tienen que desplazarse, aunque no estén excluidas de la ley expresamente, por un tema de razonabilidad se excluyen, pero se puede reconocer, digamos, todo lo que se reconozca para arriba se puede reconocer sin problema. A las empleadas que van por días se les reconoce normalmente un poco más del mínimo, pues primero por lo que determina la situación del sistema laboral en Colombia y segundo porque hay que reconocer un auxilio de transporte en compensación de lo que invierten en trasladarse del sitio de residencia al sitio de trabajo. Bueno, usted nos hablaba que las personas que están internas tienen máximo 10 horas. Las personas que llegan externas, que no están internas en nuestro hogar, que se quedan solamente, que trabajan por días, ¿cuánto es el tiempo de la jornada laboral de estas personas? Tienen un máximo de 8 horas diarias y 2 horas extra máximo diarias. 2 horas extra máximo diarias. Y 8 horas durante el día con la posible división de 1 hora para almuerzo. Cuando el turno, por ejemplo, es una jornada nocturna de 10 de la noche a 6 de la mañana, ¿cómo debo pagarle a esta persona? Ahí tendríamos el recargo porque esa jornada ya, bueno, depende el turno porque yo puedo generar jornadas de 8 horas pactadas en ese tiempo, solo en ese tiempo, pero tendrá derecho a ese recargo nocturno, que sería equivalente a un 35% adicional de lo básico que tendría. 35% adicional debo pagarle. Al básico normal básico que ya por tenía día. de los 8 horas. Perfecto. A esta hora tenemos llamada de Janet Rojas desde Bogotá. Doña Janet, muchas gracias por comunicarse con nosotros. Su pregunta o opinión. Janet. ¿Aló? Sí, la escuchamos. Buenas tardes, ¿cómo me le va? Janet no me escucha. ¿Janet está ahí? ¿Aló? Buenas tardes. Sí, la estamos escuchando. Su pregunta o opinión. Mira, muy buenas tardes. Es que tengo una inquietud. Resulta que yo trabajé en diciembre con una persona durante un periodo más o menos de mes y medio. Esa persona me pagaba 55.000 pesos el día. Sí. Ella necesitaba una persona interna y yo solamente estaba trabajando por días. En el momento en que yo a ella le consulté que si yo tenía derecho a liquidación, me dijo que no, que porque yo estaba teniendo prestación de servicios. Actualmente, pues ella en ningún momento me liquidó. Sí. Yo trabajé con ella en otro lado durante de 6 de la mañana a 10 de la noche en los horarios en diciembre, diciéndolo así. Y en enero, pues seguí con ella y contraté a otra persona y sin previo aviso, pues me dijo, Janet, muchas gracias y hasta luego. Y hasta el sol de hoy, pues no recibí ningún tipo de me dijeron que sí tenía derecho. Yo quisiera saber qué puedo hacer ahí. Doctora Adelaida, ¿qué le podemos decir? ¿Qué asesoría le podemos dar a Janet? Bueno, Janet sí tiene un contrato y tiene unos derechos laborales que están siendo vulnerados. El mecanismo es acudir al Ministerio del Trabajo en razón a que ella tenía derecho
a una liquidación de un contrato indistinto, ella generó una obligación con su empleador, que en este caso es la señora que menciona, y tenía un periodo laborado en el cual se generaron y se causaron unas prestaciones sociales. Ahí debieron haberla liquidado, digamos, tal vez, y también indemnizarla porque la causa del despido no es justificada, doctor Iván. La causa no era justificada, fue una decisión, entiendo, de lo que se expuso unilateral de la empleadora. Como dice la doctora Adelaida, es difícil imaginar un contrato de prestaciones de servicios en labores de servicio doméstico, normalmente es de trabajo, y es una modalidad que está por fuera del derecho al trabajo, pero aquí me cuesta pensar que la persona no tiene subordinación cuando ejerce las funciones de servicio doméstico. Normalmente, típicamente, está dentro del marco del derecho al trabajo y tendría derecho, como dice la doctora Adelaida, a una liquidación de prestaciones sociales y a creencias laborales conforme a lo que establece la ley de acuerdo al salario pactado. ¿Cuál ley? Estamos hablando exactamente de cuál ley, expliquémosle Del a los Código Laboral colombianos. colombiano. Estamos hablando de las cesantías, las vacaciones, la prima de servicio, los intereses a la cesantía, que son el conjunto de prestaciones que se le reconocen a un trabajador cuando termina el contrato de trabajo respecto a aquellos no disfrutados, las vacaciones no disfrutadas. Aquí, como duró un mes, seguramente no se disfrutaron, serán aproximadamente de 1,2, días, todo el pago proporcional, porque ya todo se debe liquidar proporcionalmente. Ahora yo le agradezco que usted nos entregue como un paso a paso de cómo hacerle la liquidación a cada persona, si es tan amable. A esta hora, María Cristina Díaz nos llama, se contacta con nosotros. Pregunta de opinión, doña María Cristina. Doña María Cristina, buenas tardes. Tenemos un problema que no nos están escuchando. Bueno, vamos a tratarlo de solucionar. Mientras tanto, vamos a hablar de las empleadas domésticas. ¿Tienen derecho a las primas de servicio? Sí, desde el año 2016 la ley incorporó el derecho al acceso universal a la prima de servicios, producto de una sentencia anterior de la Corte Constitucional, etcétera. Pero desde hace 3 años hay que pagar a las trabajadoras del servicio doméstico el 30 de junio, el 20 de diciembre, 15 días de semestre, de 15 días de salario por semestre elaborado. Entonces, si la señora empezó el 1 de enero al 30 de junio, hay que pagarle 15 días el 30 de junio. Si empezó, por ejemplo, el 1 de junio, ¿hay que pagarle el 30 de junio su prima? Sí, las obligaciones y las primas son proporcionales al tiempo laborado. Entonces, en el primer ejercicio, si trabajó el semestre, tendrá derecho a 15 días. Si trabaja solo un mes, la proporción de ese derecho de prima. Entonces, ¿cómo sería también el tema de las horas extras, los festivos y los dominicales para las personas que trabajan en el servicio doméstico, doctor Iván? Siempre que superen las 8 horas ordinarias, si es lo pactado, se va a causar una hora extra. Si es en el día, es decir, hasta las 9 de la noche, será el 25% por cada hora. En la noche, sin que sea hora extra, es el 35%, como decía la doctora Adelaide. Pero si ya es hora extraordinaria en la noche, es el 75% sobre cada hora extra que se trabaje en la noche. Entonces, hay unos porcentajes de cálculo para calcular y hallar cada hora extra en función de lo que haya superado de la jornada ordinaria. Perfecto. Hasta ahora, de nuevo, María Cristina Díaz. Doña María Cristina, muchas gracias por estar con nosotros. Nos llama desde aquí, desde Bogotá. ¿Su opinión o pregunta? Buenas tardes. Gracias. Buenas tardes. Quisiera saber qué comidas tiene derecho la empleada de servicio, la empleada de días, que trabaja por días. O sea, si le debo dar el desayuno, las 11, el almuerzo, ¿es lo que usted quiere preguntar? Sí, tiene derecho a desayuno, almuerzo, medias nueves, bueno, todo lo que, digamos, en el día se consume. Bueno, ¿qué podemos contestarle, doctor Iván? No hay una prestación que se denomine bono por alimentación o derecho a alimentación en la ley laboral colombiana. Hay una posibilidad de incluir en el salario, si es sobre el mínimo del 30%, como salario en especie, que se podría reconocer bajo ese concepto, o ya por costumbre, etcétera, pues reconocer las comidas que se causen durante la jornada, sea desayuno, sea almuerzo, sea comida, que esté desarrollando la trabajadora, pero no hay fuente legal que obliga al empleador. Lo que puede es pactarse que una parte de lo que se le paga como salario sea salario en especie, si a bien lo tienen las partes y lo acuerdan de esa forma. Que, por ejemplo, una empleada interna, ¿usted cómo no le va a ofrecer almuerzo, cómo no le va a ofrecer desayuno, cómo no le va a ofrecer comida? A pesar de que jurídicamente se puede, yo soy partidario de eso, excluirlo y pagarle el salario y darle por lo menos las 3 comidas y unos beneficios mínimos, pero se puede pactar jurídicamente que hasta el 30%, si es sobre el mínimo, se pacte como salario en especie. ¿Cada cuánto se debe liquidar a estas personas de servicio doméstico y cómo sería el cálculo que debo hacer para poderlos liquidar? Las liquidaciones son las liquidaciones de cualquier contrato de trabajo. Es decir, hay que liquidar la prima en junio y en diciembre, hay que liquidar vacaciones cuando se causen, es decir, por cada año de servicio, hay que liquidar las cesantías cada año de servicio, los intereses se calculan y se pagan en enero después de haber causado un año,
pero si voy a liquidar el contrato es terminar el contrato, que es distinto a liquidar prestaciones. Entendido. Si liquido el contrato es porque se acabó la necesidad y se acaba el contrato, y liquido todas las prestaciones y si es necesario una indemnización. En el tema, por ejemplo, pactamos que sea a un año el contrato, pero resulta que a los 7 meses de estar en curso ese contrato, el empleador se queda sin trabajo y pues no puede pagarle a la empleada. ¿Qué pasa ahí? Grave, porque si es decisión del empleador como se está poniendo, le debería de un año, nos faltan 5 meses, le debe 5 meses de salario a la trabajadora. Yo sería, si estuviera del lado del empleador, pues le diría, pues es preferible pagárselos y que ella pues preste servicio. Si la decisión es definitivamente desvincularla, pues hay que, a título de indemnización por despido, que es el caso que está proponiendo, pagarle 5 meses a título de indemnización por despido sin justa causa. Ok, perfecto. Vamos entendiendo entonces de qué se trata el trabajo digno a los trabajadores del servicio, que no es como Pedro por su casa, como dicen por ahí comúnmente, ir haciendo cualquier cosa, ir tomando decisiones con estas personas que requieren realmente el trabajo y que uno les está ofreciendo y es muy delicado. A esta hora queremos hacer contacto con ustedes en nuestras redes sociales. Luisa Barberi está lista para leerlos. José, invitados, hasta ahora seguimos leyendo a nuestros televidentes. Tenemos varios comentarios y preguntas para nuestros invitados. Y empezamos. Los trabajadores domésticos, como cualquier otro trabajador, se les debe respetar sus derechos laborales y no ser explotados. Es un trabajo muy difícil y merece ser tratado como tal, tenerlos con todas las prestaciones como lo indica la ley. Por aquí nos escriben, trabajo hace 10 años como empleada doméstica y siento que en Colombia no se protege ni se le da el manejo adecuado a no me siento respaldada. Y para finalizar con nuestros comentarios, José, tenemos, soy trabajadora doméstica y me encuentro con que la mayoría de empleadores desconocen nuestros derechos y deberes. Falta una mayor información del tema, por esto interesante que realicen programas como este para aclarar y despejar algunas dudas. Ahora, preguntas para nuestros invitados. Para nuestra abogada Mauricio Quintero nos dice, tengo una señora que nos ayuda con el aseo y demás labores del hogar un día a la semana y se le paga de manera mensual. ¿Debo afiliar al sistema de seguridad social o cómo debe ser el manejo? Las trabajadoras por días. Sí, tanto las internas como las de días, y para la pregunta del televidente, siempre deben estar afiliadas. Un contrato de trabajo implica una vinculación al sistema de seguridad social, indistintamente que sean 8 horas, 4 horas o en el caso de la consulta 8 horas en el día, es decir, un día en el mes. Debo hacer la afiliación se hace normal, lo que ocurre es que ya no voy a pagar 30 días en la cotización al sistema, sino voy a cancelar en este caso una semana porque es proporcional de acuerdo al tiempo que haya laborado. Respecto a eso, permítame, Luisa, yo le hago una pregunta adicional. Si la persona no solamente trabaja un día de la semana, digamos, en mi hogar, pero trabaja los otros días de la semana en diferentes hogares, ¿quién es la persona encargada de afiliarlos a todo este tema de seguridad social? Cada empleador sobre el nivel de vinculación que tenga con él. Es decir, si a mi casa va una vez a la semana, pues irá 4 veces a la semana. Sobre esas 4 veces, como dice la doctora Adelaida, yo la afilio a Seguridad Social sobre un mes. Si va a la casa la doctora Adelaida otro día a la semana, el martes, pues ella también la afilia por su lado. Antiguamente había unas empresas agrupadoras y habían cooperativas, pero ya se prohibió para las cooperativas hacer ese tipo de gestiones. Entonces lo idóneo es que cada uno, pues, o se pongan de acuerdo o finalmente cada uno responda que es normalmente lo indicado por problemas entre los empleadores, que uno le paga un poco más que la otra, entonces hay problemas entre ellos, etcétera. Yo prefiero que cada uno lo maneje y con la facilidad que hoy en día de afiliar por semanas desde el año 2013, pues que se utilice esa norma y se afilie y se pague por semanas para tenerlas cubiertas. Entendido. Luisa. Ahora una pregunta, José, para nuestro invitado. Valentina Zuluaga nos dice, vivimos 3 chicas en un apartamento y le pagamos a una señora 50.000 pesos por un día de trabajo cada 15 días. ¿Debo de pagarle también auxilio de transporte adicional o no? Como entiendo la pregunta, es una señora que va a la casa de ellas una vez a la semana y se causa el auxilio de transporte. Una vez cada 15 días. Bueno, una vez cada 15 días, perdón, o sea, 2 veces al mes. Tienen que pagarle auxilio de transporte que se causa porque la señora tiene que trasladarse del sitio de residencia al sitio de trabajo y me imagino que gana menos de 2 salarios mínimos, aunque no lo dice la pregunta, pero siempre que gane menos de 2 salarios mínimos se debe pagar auxilio de transporte, que es muy importante no solo por pagarse el auxilio de transporte, sino porque el auxilio de transporte se suma para liquidar todo el conjunto de prestaciones. Entonces, hace base salarial, entonces no pagarlo no solo descuadra el problema de no reconocimiento de esa prestación, sino que todas las prestaciones quedan mal calculadas. Entendido. Luisa. José, por aquí otra pregunta.
pero no sé si ahorita la contestó nuestra invitada. Carolina Monroy dice, ¿cada cuánto es aconsejable liquidar a una persona que nos ayuda con el hogar un día a la semana? Ok, pero hablábamos de la liquidación del contrato, Sí. que era, realmente hay que diferenciar cuándo se causa o cuándo me dan derecho a unas prestaciones y cuándo se acaba el contrato. Si hablamos de la liquidación de acabar el contrato de trabajo, será el día en que las partes tomen esa decisión o el que tenga la necesidad termina el contrato. Bueno, a esta hora tenemos 2 llamadas a Marlene Casas desde Bogotá. Doña Marlene, buenas tardes. Pregunta o opinión. Doña Marlene. Buenas tardes. Buenas tardes, Yo doña quería Marlene. preguntar, sí señor, ¿no me escucha? Sí, la estamos Buenas tardes. escuchando. Doña Marlene, la estamos escuchando. Sí señor, mire, yo quería preguntar, que si las personas que trabajamos en restaurantes, en centros comerciales, también tenemos esos derechos o no tenemos derecho a nada, solo el sueldo que nos pagan diario. Iván. Hay que evaluar si es una prestación de servicio subordinada o independiente. Si es subordinada, tienen derecho al conjunto de prestaciones sociales. Si es independiente, pues tendrán derecho a los honorarios pactados en el contrato de prestación de servicios. Pasa que la pregunta no especifica respecto a quienes que trabajan en restaurantes se refiere, pero si es meseros, saciadores, etcétera, yo podría pensar en principio que por regla general son subordinados, tienen derecho a todo el conjunto de prestaciones. Si es una persona que hace la administración, el contador que va de vez en cuando, otro tipo de apoyos, pues seguramente será independiente, habría que mirar cada caso y encuadrarlo, pero en función de esa decisión, si es subordinado, tendrá derecho a todo el conjunto de prestaciones de las que estamos hablando en este programa. Si es independiente, tendrá derecho al pago de honorarios que han pactado porque es una relación civil, ya no laboral. A esta hora tenemos llamada de Marta Méndez desde Bogotá. Doña Marta, buenas tardes. Pregunta o opinión. Buenas tardes. Una preguntita. Sí, señora, la escuchamos. Trabajo los fines de semana, entro a las 2 de la tarde, los sábados y salgo el lunes a las 9 de la mañana. ¿Tengo derecho a vacaciones? ¿Tiene derecho a vacaciones? Y otra pregunta al mismo tiempo. Cuido la abuelita, entro a las 4:30 de la tarde y salgo al otro día a las 8:30 de la tarde. ¿Tengo derecho a un recargo nocturno? 2 preguntas entonces. Sí. El tema de las vacaciones es una prestación, se menciona como prestación, pero es un derecho al descanso y se causa después de haber trabajado un año, ¿sí? Todos los trabajadores tienen derecho a vacaciones, o sea que para la televidente, sí, tiene derecho a vacaciones y serán 15 días de salario por cada año de servicio. Pero ella dice que trabaja los fines de semana. Claro, será proporcional. Okay. Si por 360 días tengo 15 días de descanso, por tantos días trabajados, porque no sabemos cuántos ha trabajado en un año, tendrá 3, 5, 10 días de vacaciones. Perfecto. Y la otra pregunta que nos hacía... Si tiene derecho a recargo nocturno, como decía, todo lo que supere las 9 de la noche se considera noche en Colombia, en este país. Las 9 de la noche empieza la noche para efectos laborales. Sí. Después de las 9 de la noche será recargo nocturno si es dentro de la jornada ordinaria, dentro de las 8 horas. Si supera las 8 horas y está después de las 9 de la noche, ya será hora extra nocturna que tiene un recargo del 75% por hora. Entonces hay que revisar porque pues, habría que evaluar el caso específico para saber cuántas horas trabaja y si dentro de esas 8 horas ordinarias está la jornada nocturna o no incluida. Bueno, perfecto. En directo estamos hablando de los derechos que tienen los trabajadores, los empleados del servicio doméstico. En nuestro siguiente bloque les tenemos ofertas de empleo para estas personas, para las personas que deseen emplearse en labores de servicio doméstico, junto a Carlos Grosso y su sección Trabajo Si Hay. Hacemos una pequeña pausa, pero antes, este es el dato. Según el Ministerio de Trabajo, la jornada de labores domésticas no debe superar las 8 horas diarias y si se trata de un trabajo interno no puede superar las 10 horas. El Ministerio de Trabajo. Ya volvemos. La gran apuesta de Canal Capital en los últimos años por llevar información de calidad y fomentar la educación en valores ciudadanos a través de productos transmedia no se detiene. Desde este lunes 20 de mayo, conéctate con las noticias, tus programas favoritos y toda la información de Bogotá a través de la plataforma digital de Canal Capital. Conexioncapital.co, con una nueva interfaz más amigable y completa para que tengas toda la información en la palma de tu mano. Conéctate con Bogotá a través de conexioncapital.co.
Chingaza es el corazón de la montaña alrededor de Bogotá, donde muchos ciclistas van a maravillarse con unos paisajes espectaculares. Chingaza se ha convertido en un lugar icónico para retarse, para que los ciclistas suban. Tenemos también las bicitravesías de Bogotá. Se realizan competencias muy importantes y que ya están posicionadas en todo el país, que es la cronoescalada Chingaza, y también tenemos salidas del IRD. A mí la bicicleta es un estilo de vida indudablemente que me hace muy, muy feliz. La bicicleta es libertad. Con la bici he aprendido a retarme a mí misma. La mejor terapia para desestresarse, es un estilo de vida. Amo mi bici. Los puntos claves para el ascenso al Parque Chingaza son pues principalmente saliendo de La Calera, toman el desvío hacia el Parque Nacional Chingaza, van a pasar por un sitio también que es muy pintoresco, que es la antigua cementera de Cemento Samper. Uno alcanza a ver cómo va cambiando la vegetación, qué sensaciones uno va sintiendo, depende de la altimetría. Llegan al primer alto, que se llama van a pasar por el ángulo, se llama, y después van a hacer un descenso corto hasta Piedras Gordas, que es la cabaña de parques naturales. Digamos que allá el paisaje y el entorno es absolutamente espectacular. Y esa es, digamos, que la joya de la corona para llegar al alto de la mina de Palacio. El ciclismo de montaña se trata también de admirar y disfrutar los paisajes y las tesoros naturales que tenemos en Colombia. Es una reserva natural que además es la fábrica de agua de Bogotá. Parte de un buen entrenamiento está la alimentación, descansar muy bien y hidratarse constantemente. Eso es como parte del mantenimiento para esta máquina. Espero que les esté gustando el tema de hoy, muy pertinente a propósito para todas las personas que tienen en su hogar una persona de servicio doméstico y a todas ustedes que trabajan en diferentes hogares entregando lo mejor de sí para poder salir adelante con su familia. Gracias por continuar con nosotros. En directo, ustedes ya saben, estamos hablando de los derechos de estos trabajadores domésticos que nos ayudan tanto en el hogar. Recuerde que pueden interactuar con nosotros a través de las redes sociales con el numeral En Directo Capital. Luisa está lista para leerlos. Y tenemos abierta nuestra línea telefónica para que se asesoren directamente con nuestros expertos. Llámenos al 457-8300, extensión 5225 y 5226 y así hagan parte de nuestra conversación. A esta hora tenemos llamada de Juan Cardona, desde Caldas. Juan, buenas tardes. Pregunta o opinión. Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias. Lo escuchamos. Gracias, mire, mi consulta es la siguiente. Bueno, yo sé que el gobierno y todo quiso de alguna manera pues velar por los derechos de las empleadas, pero yo creo que por hacer bonito hizo feo, porque por ejemplo en mi caso, que es en un pueblo, por ejemplo mi mamá es una pensionada del magisterio que escasamente se gana 2 salarios mínimos y en los municipios no hay con qué pagarle a una empleada el salario mínimo. Por ejemplo aquí se le pagan 160.000 pesos y la empleada trabaja de 8 a 12 del día. Entonces yo quisiera saber qué se hace en esos casos. Perfecto, Juan, muchas gracias. ¿160.000 pesos mensuales? Sí, porque es que mi mamá es pensionada, es una mujer de 90 años, yo estoy sin trabajo y desafortunadamente uno necesita, o afortunadamente, perdón, uno necesita la empleada del servicio doméstico porque son una mano derecha y ayudan mucho en la casa, pero en los municipios uno no tiene con qué pagarle un salario mínimo y mucho menos afiliarlas a salud y a pensión. Buenísima pregunta, Juan. ¿Qué poderle contestar, Luis, a Juan? Sí, el problema de la pregunta es que entiendo la situación contextual en los municipios, etcétera,
Pero hay que ser conscientes que si se vincula de esa forma con un salario por debajo del salario mínimo mensual, que entiendo que la señora va todos los días y tiene derecho a un salario mínimo mensual, pues es un riesgo jurídico muy alto, porque en cualquier momento ya puede reclamar. Más grave aún, si le pasa algo, no va a haber atención del sistema de seguridad social, van a tener que responder ellos con su patrimonio. Luego es un tema de adecuación normativa, que entiendo que en los municipios pues sea una carga exigente económicamente para tenerlas con todas las condiciones de ley, pero no tenerlas con condiciones de ley, sobre todo en seguridad social, es un riesgo muy alto que yo recomendaría al menos evaluar. Es que el salario mínimo en Colombia es 828.116 y se le paga, según la pregunta, 168.000 mensuales y va las 8 horas diarias durante 6 días a la semana, pues está muy por debajo, y no solo eso, sino que no va a haber cobertura de seguridad social y es un riesgo muy alto, creo yo, para cualquier empleador asumir a una persona sin la cobertura, sobre todo en seguridad social. Me preocuparía muchísimo como asesor del señor. Es decir, es una necesidad del señor Juan y de su madre, que nos estaba explicando todo el tema, pero es una necesidad también de la persona que tienen contratada de estar bajo los beneficios que tiene la ley. Entonces, ahí, digamos, ¿qué podría hacer ellos? ¿Sería despacharla? Porque ella también puede estar necesitando, bueno, son 160.000 pesos, son 160.000 pesos que esa persona tampoco cuenta en el mes. Entonces, ¿qué poder hacer? Adecuar el modelo para que ella vaya con los 160.000 durante unos días, que cuadre al menos el mínimo diario para que los 160.000 rindan durante la mayor cantidad de días. Pero sobre todo, y más importante, cualquier recomendación de adecuación o lo que sea, es la afiliación a seguridad social, porque es que estar sin cobertura del sistema de seguridad social, como digo, es estar simplemente, como digo yo, persignándose y esperando que no pase nada, porque si pasa algo, se compromete su propio patrimonio de manera grave, porque en el hospital no la van a recibir, no va a haber cobertura si la señora muere, que ni Dios lo quiera, no va a haber cobertura si la señora queda inválida. Es decir, hay muchos riesgos socialmente relevantes que el sistema ampara y que su no cobertura genera para el empleado responsabilidad directa, que yo preferiría no asumir, ¿no? Ya vamos a hablar también en los casos en donde esta persona que trabaja en el servicio doméstico no quiere que la afilien a este sistema de seguridad social porque de pronto ya es beneficiaria por el SISBEN y porque ya tiene algunos, digamos, requisitos, porque está por parte del gobierno está recibiendo algunas ayudas. Recibimos una llamada de María Eugenia desde Bogotá. Doña María Eugenia, buenas tardes. Pregunta o opinión. Buenas tardes. Mi pregunta es, trabajo 3 veces a la semana en 3 partes diferentes. Sí. En una parte trabajo de 7 de la mañana a 3 de la tarde y me pagan 55. No tengo ni liquidación de nada, voy a cumplir 1 año ya. En la otra parte trabajo de 6 de la mañana a 2 de la tarde, solamente me pagan 50, tampoco tengo liquidación de nada, 1 año. Y en la otra parte, de 7 de la mañana a 5 de la tarde, solamente 53.000 pesos, no tengo liquidación de nada, ni prima, ni médico, ni nada. ¿Me corresponde alguna liquidación o vacaciones? Muchas gracias, doña María. ¿Qué podemos contestar? Ya lo habíamos mencionado, es un contrato de trabajo, tiene derecho tanto a la afiliación de seguridad social como a prestaciones, y realmente es la costumbre y es lo que está buscando el Ministerio de Trabajo, regularizar esos contratos de trabajo. Para poderlos regularizar es afiliar a esta trabajadora. Cada uno de esos empleadores tendrá que realizar su proceso de legalizar su contrato y realizar las afiliaciones al sistema que le corresponde. Perfecto. En este momento entonces quiero interactuar con ustedes en las redes sociales. Queremos saber cómo están moviéndose en nuestras redes con las preguntas y las opiniones, pero vamos a hacerlo más adelante porque Luisa está preparando precisamente, recopilando esas preguntas y esas opiniones. Bueno, hablemos de las personas del servicio doméstico que dicen no. Yo no quiero que ustedes me afilien porque resulta que yo pierdo algunos beneficios que yo tengo por estar en el SISBEN. Yo no necesito eso. Si ustedes cancelenme determinado monto y entonces al final de cada mes o al final de cada 6 meses liquídenme, hagamos todo por ley menos que me afilien a ese tema. ¿Qué hacer en ese caso? ¿Qué hacer en ese caso? Decirle que es obligatorio en Colombia la afiliación al sistema de seguridad social cuando uno tiene capacidad contributiva, es decir, cuando uno recibe un ingreso superior al salario mínimo para poder activar la afiliación al sistema de seguridad social. ¿Qué hacer en ese caso? Ser conscientes que no se le está haciendo un favor a la señora, ni están haciendo un favor a ustedes reduciendo costos, ahorrando la contribución a seguridad social, sino que se están exponiendo a un riesgo muy alto que yo no recomendaría. ¿Qué hacer en ese caso? Ser conscientes, ser responsables y afiliarla, porque muchas de estas personas mañana, cuando vayan a pensionarse, van a decir, me faltan unas semanas, y esas semanas son las que trabajé con esa persona a la que le pedí el favor de estar en el SISBEN.
y esas semanas había que cotizarlas, entonces va a haber un problema posterior. Es decir, hay toda una suerte de problemas derivados que yo preferiría eliminar haciendo las cosas de forma correcta. ¿Cuál es la forma correcta? Afiliándola a la Seguridad Social, ya que tiene un ingreso, una capacidad contributiva, y dejar que el CISBEN y los servicios asistenciales del Estado cubran a aquellos que no tienen ese ingreso mínimo. Iván, para ser sinceros, usted habla de la pensión. ¿Estas personas realmente tienen expectativas de llegarse a pensionar cuando a veces trabajan por días y no por semanas? ¿Alcanzan a reunir las semanas y los días necesarios? Siempre que las tengan formalizadas, van a alcanzarlos si son juiciosos y son regulares en la contribución a Seguridad Social. Hoy en día se requieren 1.300 semanas, es decir, 26 años de trabajo cotizado, no de trabajo sino cotizado, y 57 años en el caso de las mujeres, que es el sector preferente acá, 62 en el caso de los hombres. Entonces, si me piden 26 años de trabajo cotizados, yo sería muy responsable, muy juicioso y muy disciplinado de ir haciendo la tarea desde el principio, para justamente evitar lo que tú dices en la pregunta, José, y es que llegue el momento en que por esa indisciplina no logren acceder a la pensión, que es un derecho, por no haber cotizado al sistema contributivo de forma disciplinada durante 26 años. Perfecto, hasta ahora queremos ahora sí interactuar con ustedes en redes sociales, para eso está Luisa Barberi. Luisa. José, hasta ahora quiero aprovechar para enviar unos saludos a los televidentes que nos ven por Facebook Live. Ligia Cerrato, Jorge Vázquez y Janet Anzola agradece por darle una respuesta a su pregunta. Ahora vamos con unos comentarios. Nos dicen, no es un secreto que los trabajadores domésticos son uno de los grupos más vulnerables a la explotación, la violencia y el acoso. Por eso la importancia de visibilizar más este tema. En la actualidad, el Ministerio del Trabajo nos brinda un apoyo importante a los trabajadores domésticos. Hace pocos días tuve un inconveniente con el jefe que no me quería pagar mis horas extra y ellos nos ayudaron a solucionarlo. Por aquí nos escriben, todos los trabajadores son importantes en la sociedad, nunca se debe discriminar uno u otro. Gracias a estas personas que siempre están dispuestas a colaborarnos con las labores y oficios del hogar. Ahora, José, dos preguntas para nuestros invitados. Sebastián Quiroz nos dice por acá, tengo una señora que me colabora con las labores del hogar. El contrato fue verbal y cada mes cuando le pago le hago firmar un papel con el periodo correspondiente. ¿Laborado sirve para algo o qué debo de hacer? Bueno, pues digamos que las evidencias para el tema de los abogados es muy importante. Si él le está dejando el registro, lo que le está cancelando, además del monto, debe identificar qué es lo que le está cancelando, qué tipo de prestación, y eso le va a evitar futuros inconvenientes, porque así como arrancó su contrato de trabajo verbal, ya lo está formalizando un poco al dejar unas evidencias de qué es lo que está realizando en pagos. Y sí, es mejor que lo mantenga realizando. Luisa. Ahora una pregunta, José, para nuestro invitado Consuelo Martínez. Nos dice, trabajé durante 4 años en una casa como empleada doméstica interna. Me retiré hace 3 meses y no me han querido pagar la liquidación. ¿A dónde puedo ir? ¿Qué proceso debo hacer para que me paguen? ¿Necesito alguna documentación? No necesita documentación porque el derecho al trabajo es informal. Debe ir al Ministerio de Trabajo y probar, simplemente declarar que estuvo vinculada con un empleador, no ha tenido acceso a la liquidación final de acreencias laborales, para que ojalá se pueda resolver el tema del ministerio. Si finalmente no se resuelve allí, hay que ir a un juez laboral, y esta tardanza no es gratuita. Esta tardanza genera una prestación, una indemnización muy fuerte para el empleador, que lo disuade normalmente de no pagar, que es la indemnización moratoria, que equivale a un día de salario por día de retardo. Uno prefiere como empleador evitar eso, que es muy fuerte la medida disuasiva. Entonces normalmente se resuelve en la instancia del ministerio, o puede ir directamente al juez a reclamar sus derechos laborales, como prefiera, de acuerdo a la estrategia que den para reclamar sus derechos laborales. Bueno, yo tengo otra pregunta que nos enviaron unos televidentes previo a empezar el programa, y es, si la persona que trabaja en mi casa es pensionada, ¿cómo calculo sus aportes de seguridad social? Bueno, los pensionados, primero hay que aclarar que para ser pensionado debo tener una resolución de pensión, ¿sí? Si no tengo una resolución de pensión, no he adquirido el derecho de la pensión. Y las afiliaciones al sistema serían a salud y a caja, porque ya al tener el beneficio de la pensión ya no tendría que aportar a pensión. O sea, yo tengo que vincularlos a todo el tema de cajas de compensación. Eso sí, no lo habíamos hablado acá. Sí, digamos que tienen derecho a vincularse también a las cajas de compensación. Ok, y si la persona que trabaja en mi casa no quiere usar dotación uniforme, porque además tengo entendido que también debemos ofrecerles el vestuario, ¿qué debo hacer? Porque ganan menos de 2 salarios mínimos, hay que dar 3 dotaciones al año. Si no las usa de forma correcta, lo que dice la ley es que el trabajador es sancionado perdiendo la que sigue.
pero el que se perjudica es el empleador porque entonces no va a estar bien presentada, que es la finalidad de la dotación. Entonces, pues es manejarlo, saber que uno jurídicamente tiene la posibilidad de no entregar la que subsigue porque hubo una mala utilización de aquella, pero es una prestación en especie a la que tienen derecho todos los trabajadores que devengan menos de 2 salarios. Normalmente esos trabajadores devengan menos de 2 salarios, así que están incluidos en el ámbito de aplicación de la norma, se paga 3 veces al año. Perfecto. Hasta ahora sabemos que pues, en nuestro país persiste un alto índice de desempleo. Por eso, para muchos de ustedes que están buscando trabajo, hemos invitado en directo a nuestro periodista Carlos Grosso con la sección más querida por todos los colombianos, Trabajo Si Hay. Carlos Grosso, bienvenido a nuestro programa, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Es usted el portador de buenas noticias para nuestros televidentes, especialmente para aquellos que están buscando empleo, porque trabajo sí hay. ¿Cuáles son las ofertas entonces para hoy, Carlos? Buenas tardes. José, muy buenas noches para los invitados. Me gusta eso que usted acaba de decir, la sección más querida. ¿Y por qué no decirlo así? Cuando a uno le ofrecen empleo, obviamente uno se alegra muchísimo. Un saludo para los invitados, profesor Jaramillo, un placer tenerlo aquí. Usted siempre ayudándonos con esos temas del empleo. Bien, vamos con empleo, señoras y señores, papel y lápiz o pantallazo, porque vamos con ofertas de empleo. Hoy tengo 5 ofertas de empleo para ustedes. Ojo a esto, Megaferia Laboral, 21 de mayo, esto es mañana, empleadas domésticas. Ojo, alístense, lleguen a las 8, repito, a la Bahía Vehicular de Suba Compartir. ¿Eso dónde queda? En la carrera 128 con diagonal 146, calle 146, repito, allí en Suba Compartir. Vamos con la siguiente oferta de empleo. Operarios de limpieza y desinfección, salario mensual entre 828.000 pesos y 1.000.000 de pesos. Hay 3 vacantes. ¿Cómo aplicar? En la agencia pública de empleo.sena.edu.co. ¿Con cuál código? Con este, 2641-380. Vamos con la tercera oferta de empleo. Empleo constante. Esto es más una página web muy recomendada. Ojo a esto. www.domesticasinmediatas.com. Envíen la hoja de vida si están sin empleo y allí las van a llamar si están buscando un empleo como empleadas domésticas a seleccionamosapoyamos.com. Empleo constante para empleadas domésticas. Vamos con la siguiente oferta de empleo. Personas con discapacidad se buscan para trabajar como auxiliares de oficios varios. Hay que pensar en ellas también, en las personas con discapacidad. Hoja de vida a sguaqueta@sena.edu.co o desarateb@sena.edu.co y apliquen también si quieres más información en bogotá.gov.co/servicios. Vamos con la última oferta de empleo. Feria Bogotá Trabaja. Ojo a esto, hay 200 vacantes mañana 21 de mayo. ¿Dónde es esto? En la estación de Transmicable El Paraíso. En el auditorio Estación Transmicable El Paraíso. Recuerden, mañana 200 vacantes allí. Y esta es la sección entonces, Trabajo Si Hay, aquí acompañando a José Fernando Patiño en directo. Carlos, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y por darle motivos a nuestros televidentes para continuar la búsqueda de empleo, porque trabajo sí hay. Bueno, vamos entonces a hacerles unas pequeñas conclusiones a nuestros televidentes. Unos tips para los empleados de servicio doméstico, doctor Iván. Unos tips para los trabajadores. Colombia suscribió el convenio 189 de la OIT en el año 2012. Luego hay mucha atención sobre el cumplimiento de derechos a los que ustedes son acreedores. Hay que tener muy en cuenta que ustedes, si tienen un contrato verbal, tienen un contrato de trabajo. Hay que tener en cuenta que la liquidación no es cada año ni cada vez que el empleador quiere, sino cada vez que se termina la relación de trabajo, como decía la doctora Adelaida. Hay que tener en cuenta que en un mes, el 30 de junio, tienen derecho a una prima de servicio equivalente a 15 días por semestre laborado. Hay que tener en cuenta que tienen derecho a vacaciones una vez cumplen el año. Y hay que tener en cuenta, muy importante, que tienen derecho al auxilio de cesantía, que se lo consignan en un fondo y cuando termine la relación de trabajo, ustedes pueden retirar ese dinero. Si tienen que trasladarse a su sitio de trabajo, tienen derecho a un sitio de transporte y tienen derecho a estar en seguridad social. Entonces tienen derechos, no es un trabajo que sea abandonado por el Estado, no es que no nos importe como académicos el trabajo que ustedes desempeñan, es muy importante para el país y queremos llamar la atención sobre el cumplimiento y la efectividad de los derechos laborales de los cuales ustedes son titulares. Doctora Adelaida, ¿qué consejos podemos darles a los empleadores de estas personas de trabajo doméstico? Bueno, los empleadores así también tenemos obligaciones y tenemos que velar porque esos trabajadores estén amparados, estén cubiertos con todos los cuidados que para este caso existen las administradoras que nos brindan ese beneficio. Entonces la recomendación para los empleadores es cumplamos la norma,
realicemos las afiliaciones al sistema nos dan una garantía, nos evitan asumir riesgos económicos, ya que trasladamos esas cargas, llámese al tema de salud, llámese a un accidente de trabajo a la ARL, llámese a un riesgo de pensión, porque la administradora no solo pensiona, sino también cubre ese tipo de lesión o daño de una invalidez que se pudiera también generar en esos trabajadores. Entonces tratemos de ser rigurosos, cumplir nuestras obligaciones va a permitir que esos trabajadores estén amparados. Antes de terminar, 2 preguntas breves para respuestas breves. ¿Un menor de edad puede desempeñar labores de servicio doméstico? Desde los 15 a los 18 años con autorización del Ministerio de Trabajo, de los 18 en adelante no necesita autorización del Ministerio de Trabajo. Si las personas de servicio doméstico hacen daños en el hogar, ¿se les puede descontar del pago del salario? Cualquier daño que cause el trabajador debe estar previamente autorizado. Sí. Entonces, si existe... ¿Cómo hace un daño autorizado? Una autorización expresa para el descuento de su salario. ¿Autorización de quién? Del trabajador. El trabajador debe autorizar que le descuenten, no porque el empleador definió que causó el daño, automáticamente puede hacer el descuento, no. ¿Y si no tiene autoriza? derecho a un proceso disciplinario. En el caso de las empleadas del servicio doméstico es un poco más complicado, ¿sí? Porque no hacemos esas diligencias de descargos, pero la realidad es que en la operación o en el día a día le pregunto qué pasó, dónde está, y determinar que ella me autorice a aplicar ese descuento sobre su salario. Perfecto, muchísimas gracias. Ahora sí se nos acabó el tiempo. Gracias por acompañarnos, por compartir su experiencia y conocimiento con todos nuestros televidentes. A ustedes gracias por estar conectados siempre en nuestras redes sociales y a través de nuestras líneas telefónicas de lunes a viernes. Ya saben, a las 5 de la tarde es el espacio para conversar de temas de interés. Si quiere que conversemos además sobre un tema en particular, pues es muy fácil. Puede escribirme en Twitter o Instagram, @josefdebopatino, o al correo electrónico que aparece en pantalla en directo, @canalcapital.gov.co. Que tengan una feliz tarde y espero les haya servido este programa para ofrecerles un trabajo digno a los empleados de servicio doméstico. Feliz tarde, chao.